fue anunciado antes de la pausa, recibimos a Ricardo Sabela, es experto en lavado de activos. Le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, muchas gracias a ti, Nicolás. La idea es que esto sea una especie de clase, que la gente, después de terminar esta entrevista, entienda un poco más de qué hablamos, porque muchas veces hay muchos asuntos que se mencionan, que en la prensa manejamos y que quizás no todo el mundo domine. Entonces, lo primero que me surge por preguntar es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema para que una farmacia que vende marihuana sea tratada distinta que una farmacia que vende medicamentos? Sí, el problema es que justamente se empezó desde hace muchos años a tratar de contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado, intentando procurar sacarle el dinero, sacarle los activos que generaba con estos delitos. Entonces se empezó a desarrollar un músculo que se llamó prevención del lavado de activos, fundamentalmente apuntando al narcotráfico. Así fue a nivel internacional. Uruguay no estuvo exento de esto y empezaron a emitir y a desarrollar reglamentos y leyes en ese sentido. Entonces ahora tachar solamente de la lista de narcóticos y de drogas no permitidas el cannabis no es tan fácil. Desinflar el músculo de controles y de prevención no es tan fácil, sobre todo porque no solamente está involucrado regulaciones y leyes de Uruguay, sino también leyes internacionales y convenios internacionales a los que en su momento Uruguay adhirió y que son respetados por la mayoría de los países. Ahora, ¿el problema es el cannabis o el problema debería ser en realidad la actividad del narcotráfico? Es decir, la venta ilegal de una droga. Exactamente. El problema es justamente la venta ilegal de una droga. Pero en este caso no es una venta ilegal. Claro, no es una venta ilegal aquí en Uruguay, pero sí está condenado como ilegal en muchas jurisdicciones, inclusive en los Estados Unidos. Lo que se estila hacer es señalar una lista de tipos de activos, tipos de drogas, digamos, que no pueden comercializarse. Y en esa lista está el cannabis. Entonces, como el narcotráfico, considerado, entre otras cosas, la venta de cannabis, está considerado como un delito precedente de lavado de activos y lo que se ataca es justamente la intención de sacarle el dinero a los delincuentes a partir de los controles que hacen los bancos, las instituciones financieras y demás, y que si no lo hacen son multados o son sancionados o tienen un riesgo reputacional bastante importante. El problema es que no pueden dejar de hacer esos controles hasta que no haya una ley que realmente en forma internacional, porque realmente ellos tienen contacto con bancos internacionales, con corresponsales, donde circula el dinero a nivel global, en todo el entorno no sea considerado un delito. A ver, con esto lo que yo interpreto es que usted dice, el Banco República está atado de pies y manos. Hasta tanto no le liberen la posibilidad de recibir dinero proveniente de la venta de cannabis, por más que quiera, lo que uno podría preguntar es, ¿el Banco República puede tener abierta la cuenta de la farmacia? ¿Cómo haría para identificar cuánto es la venta de cannabis y cuánto de la venta de otros? Es muy difícil. La verdad que el tema pasa porque se está inmerso, digamos, en una serie de redes financieras donde se necesitan y se requieren contactos y relaciones de corresponsalía para poder acceder a los mercados internacionales. Y el tema está que, lógicamente, este tipo de situaciones hace que cuando eso es ilegal en otras jurisdicciones, por más que sea legal en Uruguay, digamos, no es aceptada por el resto de los países. Pasa mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos la prohibición es una ley federal, pero sí algunos estados permiten justamente la comercialización de marihuana, pero tienen el mismo problema, que al ser una ley federal, los bancos y las instituciones financieras están, digamos, contrariados, limitados a poder recibir ese dinero que forma parte de esa actividad. Pero alguien me mencionaba en las últimas horas, ahora en realidad es un contrasentido, porque China es el mayor productor de cáñamo del mundo y ningún banco norteamericano va a dejar de contar con el dinero chino. Se viene una regulación en Canadá que más o menos tiene las mismas características que en Uruguay y no van a cerrar cuentas de bancos canadienses. Alemania está pensando en un sistema de comercialización de droga y eso no se va a hacer por fuera de los bancos. En Holanda existe la venta de drogas. Estados Unidos tiene varios estados donde cuesta creer que ningún banco acepte dinero de...
Y entonces... Sí, son políticas que en determinado momento van surgiendo como una solución a mitigar determinados problemas, como por ejemplo fue el tema del narcotráfico. Estados Unidos también lo tuvo con la ley seca, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace muchos años atrás con la venta del alcohol. De alguna forma, a medida que se va avanzando sobre esto y se va notando que se puede ganar o perder batallas, se van ajustando las regulaciones y las leyes y se empiezan a atacar de otra forma los problemas, ¿no? En este caso, bueno, el narcotráfico, yo creo que de alguna manera una de las posibilidades, no de atacarlo, pero sí de enfrentar, digamos, la situación, me parece una buena alternativa, por lo menos probar, porque esto se trata también de prueba y error, como una prueba piloto con una iniciativa como estas. El problema es que toda la comunidad financiera también tiene que colaborar y todos los reguladores internacionales también tienen que colaborar, porque las entidades financieras del exterior pueden recibir una sanción, tienen riesgo de recibir una sanción por el hecho de recibir dinero proveniente de una actividad ilegal, aunque sea en otra jurisdicción. Ahora, está bárbaro todo lo que hemos conversado, pero existe algo, no sé si llamar de hipocresía, pero cuesta creer que ni $1 de los de la venta de drogas esté en el sistema financiero. Una de las actividades que más dinero genera, se dice que el 6% del PBI a nivel mundial proviene del narcotráfico, y cuesta creer que toda esa plata esté en un colchón o en una caja fuerte. Sí, de hecho está invertida. Puede ser en bienes o pueden ser en activos financieros. Sí. Desde ese punto de vista, hay una especie de contrasentido a nivel del mundo financiero, ya no hablemos de... Lo que pasa que justamente es un tema que se trata de evitar. O sea, a través de todo este tipo de regulaciones y ¿Sabe que hay controles... gente que no cree que se trate de evitar, no? Sí, bueno, puede ser. Digamos, lo que sí es claro que hay obligaciones para las entidades financieras y para otros tipos de sujetos, hoy llamados sujetos obligados, como el caso de los escribanos, como el caso de las inmobiliarias, que lo que tienen que cumplir en base a la ley son ciertos controles y generar reportes de operaciones inusuales para que estos temas o estas situaciones, si realmente se comprueba que hay una anomalía, digamos, una situación anormal, sea posible juzgarlo, ¿no? En base a la justicia. ¿Y entonces cuál puede ser la solución que se tenga? Se va a hacer una solución medio a la uruguaya, medio atada con alambre. Y la verdad, la intención es que nada de lo que, ninguna solución que necesariamente pase por el sistema financiero va a ser viable. O sea, y menos sostenible, porque realmente el tema está que no solamente hay regulaciones internacionales, sino que muchas de ellas tienen una externalización, o sea, son extendibles a otras jurisdicciones. O sea, la ley de los Estados Unidos puede penar, inclusive cuando hay alguna situación de alguna subsidiaria o alguna relación, digamos, con alguna empresa que, si bien no está en los Estados Unidos, cotiza en la bolsa de los Estados Unidos y se puede aplicar la ley de estadounidense ahí. Entonces, de alguna forma, ese centro de extraterritorialidad, ¿no? de la ley impacta mucho en las acciones que toma cada una de las instituciones Cuando financieras. usted me dice no hay que contar con el sistema financiero, no hay que contar con los bancos exclusivamente, o eventualmente, en el marco de la ley de inclusión financiera, de la que tanto se ha hablado últimamente, poder, por ejemplo, viabilizar por las redes de cobranza, por otros locales de pago que no están dentro del sistema financiero tal como lo establecemos nosotros o como lo imaginamos, estrictamente vinculado a los bancos. No, la realidad es que están dentro del sistema financiero. O sea que con ellos tampoco se puede contar. Yo creo que no, porque de alguna manera ellos, por más que recauden dinero o recauden en otro medio de pago, que puede ser un medio electrónico de pago, necesariamente requieren de una cuenta bancaria para poder hacer sus depósitos y poder registrar en sus cuentas, aunque sea electrónicamente, digamos así como asientos contables, ese dinero. Y siempre terminan en un banco o en una institución financiera, local o del exterior. Con lo cual el problema va a seguir siempre existiendo. Por eso la solución me parece que pasaría por encontrar la posibilidad de armar o confeccionar un ecosistema de pagos fuera del sistema financiero. Y en eso me imagino que el rol clave es el del Banco Central. Porque aparte es algo que se debería armar relativamente rápido. Sí. Entiendo que se está trabajando y se está analizando distintas alternativas, pero sí ahí juega un rol clave el Banco Central y de alguna manera también todo el Estado, digamos, en su conjunto, Secretaría Nacional Antilavado, hay un montón de organismos, digamos, que seguramente están aportando ideas para poder tratar de salir de esta situación.
Es novedoso, nunca lo había sentido, la del un ecosistema financiero por fuera Claro, del sistema financiero. sí. ¿Qué incluiría? Por ejemplo, agencias? En realidad, por ejemplo, los medios electrónicos de pago son un ecosistema propio del sistema de pagos porque no hay dinero. Digamos, el pago en efectivo, la red de pago en efectivo es un ecosistema justamente de medios de pago que circula en efectivo. En realidad aquí lo que se tiene que generar es un sistema de pagos y cobranzas para que todos los usuarios puedan cancelar sus obligaciones, pero fuera del sistema financiero. A ver si puedo, quizás se me va la imaginación, pero no sé, que alguien tenga que comprar un cupón y que con ese cupón quizás pueda comprar la marihuana. O un prepago, sí. Podría andar por ahí. Esa puede llegar a ser una alternativa que usted ve como... Que puede ser viable en la medida que eso el Estado después de alguna forma Cuando usted me dice un prepago, me dice una tarjeta de esas puede ser una tarjeta, que se cargan antes. Un cupón con algún sistema de prepagos que donde se pueda establecer de alguna forma alguna anotación en cuenta para hacer débitos y créditos y bueno, de esa forma poder llevarlo adelante. Pero la verdad es que no se me ocurre otra alternativa que utilice el sistema bancario para poder efectivizar esto, a menos que si se llegue a un consenso, digamos, con los reguladores internacionales o con algún banco internacional, sea la jurisdicción que fuese, para poder tener relaciones de corresponsabilidad en foco a esto, ¿no? La otra pregunta que alguien se haría, o que mucha gente se hace, es ¿cómo esto no se pudo prever? ¿Era fácil darse cuenta o no? Sí. La verdad que era fácil darse cuenta. O sea, de hecho nosotros lo comentamos en varios artículos en el año ya fines de 2013, principios del 2014, cuando dijimos, cuidado porque el foco de preocupación no va a pasar en sí por la venta, por la posibilidad de venta de este producto, sino por la cadena de pagos, porque realmente las instituciones que lo comercializan, que los producen, se van a ver imposibilitados de ser atendidos por las instituciones financieras que le van a cancelar la cuenta. ¿Por qué? Porque justamente por ese rigor, digamos, que marca la ley internacional a la cual están sujetos por tener relaciones con bancos extranjeros. Otra de las cosas, y ya con esta cerramos este asunto, después le quiero preguntar sobre algún otro tema también, pero ayer dentro de las tantas cosas que dijo el expresidente Mujica, hubo una frase que a mí me llamó la atención y en realidad cuando la escuchas uno suena bastante lógica, ¿no? Acá hay, no se puede cuantificar, pero centenas, por no hablar de miles, de bocas de venta de pasta base, que venden 100.000, 200.000 pesos por semana, a veces por día, depende de la magnitud. Ese dinero no es detectado, los bancos no se dan cuenta, el sistema financiero, el Banco Central, las unidades especializadas en lavado de activos, no logran descifrar qué se hace con esa plata, porque si lo lograran hacer, sería mucho más fácil controlarlo. Y a las farmacias, que lo venden de manera regulada, que en realidad no están obteniendo ese lucro y que están mucho más controladas, es como que es un contrasentido bastante grande que surge. Sí, para mí es una trampa regulatoria, de alguna manera, que juega en contra de este tipo de iniciativas. Es como el tema, yo lo asimilo mucho al tema del delito fiscal, ¿no? El caso del delito fiscal, que ahora se está justamente trabajando y aprobando la ley integral de lavado de activos, la nueva, incorpora el delito fiscal como delito precedente de lavado, pero llegado el caso, que ya sucedió en otros países, en otras circunstancias, el requerimiento de dinero hacen que se inicien procesos de amnistía fiscal, o sea, se tome el dinero que supuestamente estuvo mal habido por evasión impositiva, por delitos fiscales. Entonces, eso también genera de alguna manera un contrasentido, ¿no? Pero bueno, son las disposiciones que se establecen convencidos de que de alguna manera tienen algún efecto sobre la lucha contra el lavado de activos. El tema es que lo que tú decías de las pastas bases y los kioscos de pasta base es que no sé efectivamente si no se detecta. O sea, puede ser que se detecte. Lo que pasa es que estamos hablando de microtráfico, de cantidades muy pequeñas y con mucha participación de dinero en efectivo. Lo que sí se ve y se analiza cuáles son los casos de situaciones que se controlan, situaciones que se detectan a partir de reportes de operaciones de sospechosas. Claro. Pero no se sabe qué es lo que se deja de lavar. Uno presume y visualiza que en realidad ese dinero, que serán microventa de pasta base, pero que obedecen a una red, en algún momento, en algún punto de la cadena, eso se blanquea.
e ingresa al sistema tradicional. Sí, pero lo que pasa es que ahí es como que no se... puede no ingresar a través de bancos. O sea, hoy se puede comprar una propiedad, un automotor, un vehículo, cualquier bien con dinero en efectivo. Entonces eso ya se convierte, digamos, en un activo que pasa la primera etapa de lo que es el lavado de activos, que es la colocación. O sea, cuando se incluye en el sistema real, digamos, en la economía, ese dinero que proviene de fuente ilegal. O sea, a través de un bien, que es una de las situaciones posibles. Cuando se comercializa ese bien, ahí sí se va al sistema financiero. Miro la hora porque lamentablemente se nos vuelve la entrevista. ¿Obedece a algo en particular que, por ejemplo, las farmacias que hayan tenido problemas con las cuentas bancarias sean las de Montevideo y no las del interior? No creo. Eso, es un tema de que simplemente ya les va a llegar. Sí, a las del interior ya les va a llegar. Tal cual. Quizás ese es el foco de atención más prioritario, ¿no?, en este momento. Usted hace algún tiempo declaró que no haya tanta corrupción, sino que no se denuncia. Sí, es así. Bueno, Pero los rankings dicen que Uruguay está dentro de los mejores países de América, de los países donde hay menos corrupción es en Uruguay. Sí, junto con Chile también. Lo que pasa es que esos indicadores no son basados en hechos, digamos, sino es una encuesta, ¿no? Es una encuesta de transparencia internacional que se hace, y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, estoy de acuerdo que ni en Uruguay ni en Chile, a juzgar, ¿no?, por la región y por las situaciones que hay en la región, obedece a una percepción mucho menor, ¿no?, de este tipo de situación, pero no quiere decir que no la haya, ¿no? De alguna forma puede haber distintos focos, en Chile ya se ha detectado y demás. El tema es que uno esperaría ver más consecuencias de este tipo de situaciones y algún acto punible, ¿no? O sea, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. De alguna manera, si estos actos no son punibles, el delincuente corrupto se toma una ventaja, ¿no? ¿Y acá en Uruguay hay más corrupción o más impunidad? No, la verdad que no lo sé. De alguna manera no tenemos estadísticas de eso. O sea, nos gustaría conocerlos, pero... No, pero una percepción. No, yo creo que ni uno ni lo otro. Ya, me parece que todo su justa proporción, digamos, de tamaño y estructura, al igual que el resto de los países. O sea, porque es verdad que no hay muchos casos de procesamientos por corrupción. Exacto. En el Uruguay. Exacto. Y uno presume que alguna cosa puede haber. Sí. Ningún sistema político está totalmente inmune de actos de corrupción. Tal cual. Sí, de hecho, seguramente pudo haber alguno. El problema que tiene quizás también nuestra jurisdicción, que nosotros hablamos siempre de temas de corrupción vinculados a la corrupción pública, ¿no? Pero también existe corrupción privada y en ese caso no es punible aquí en Uruguay. Es decir, la corrupción entre privados, los arreglos entre privados, en otros países sí son punibles, digamos, y aquí no. Tenemos una legislación un tanto vetusta en cuanto a la corrupción, a detectar ese tipo de cuestiones. No, ¿Es anticuada o es benigna en realidad? No, yo creo que es una ley que está bien, es una ley generada a partir del año 98, pero de alguna manera siempre falta algún ayornamiento, siempre falta alguna modificación, porque las leyes justamente se modifican y se interactúan a partir de situaciones que uno se conoce y pasan en la vida real, ¿no? Ricardo Sabela, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.